Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 5. Aquí es donde comienza la diversión. Resumen. Comienza la batalla contra la ballena blanca. Granjas de aura graves. Subaru crece y tiene una nueva mentalidad. Y Crush llega demasiado tarde a la fiesta. Ataque. Rugió Grievous, señalando a la gran bestia. El ejército droide obedeció de inmediato. Una tormenta infernal de fuego blaster estalló, una descarga interminable que atravesó la oscuridad, tiñendo el cielo nocturno de destellos rojos y cayendo sobre la ballena blanca. Las explosiones recorrieron su enorme figura, seguidas de misiles, que detonaron en brillantes ráfagas de luz. Desde los hangares del gigantesco Lucreulk, oleadas tras oleadas de droides buitre y tricazas se unieron a la lucha. Su formación era impecable, su número inagotable, como una marea negra que se extendía hacia el cielo. Las máquinas convergieron hacia la ballena blanca, escupiendo fuego, y sus láseres dejaron cicatrices ardientes en su colosal cuerpo. Subaru y Rem solo pudieron observar. Subaru se quedó boquiabierto, atónito, al ver la magnitud del ejército separatista desplegarse ante él con una marea interminable de metal y potencia de fuego como nunca hubiera imaginado. Ciertamente no se parecía a nada que hubiera visto en los medios de Star Wars. Y aunque este era un momento serio, el nerd interior de Subaru tuvo que salir a la luz y mostrarse un poco fanático. Rem, en cambio, se quedó paralizada, con asombro e incredulidad. El cielo rebosaba caos, rayos de luz, explosiones como soles en miniatura, los aullidos estridentes de motores alienígenas que surcaban el cielo nocturno y los gritos de la ballena blanca desgarrando el aire. No se parecía en nada a las batallas que había conocido, no había un choque de caballeros ni magia. Esto era pura destrucción, fría y mecánica. Ni siquiera encontraba palabras para describirlo. En verdad, la doncella Oni estaba abrumada. Vamos, No era la única. El grito angustiado de la ballena blanca atravesó el cielo, un sonido que estremeció los huesos y conmovió el alma, aunque los droides no la tienen, jaja. Se retorcía y se agitaba, su cuerpo titánico marcado por cráteres ardientes y heridas recientes, luchando contra la embestida imposible. Incluso una leyenda, una criatura susurrada en historias aterradoras y una pesadilla que había sobrevivido a generaciones, se tambaleaba y era abrumada por esta tormenta de armas de otro mundo. Grievous soltó una tos áspera antes de girarse bruscamente hacia los dos droides piloto que merodeaban fuera de la lanzadera clase Sheatipede. Los apuntó con un dedo con garras como si fuera una daga. De vuelta a la cabina. Enciendan la lanzadera. Quiero ver de cerca a esta bestia legendaria sufrir y morir. Sí, señor. Entendido, recibido. Los droides se pusieron rígidos, saludaron con torpe precisión y regresaron a la nave a toda prisa. Los ardientes ojos amarillos de Grievous se volvieron hacia Subaru y Rem. Ustedes dos. Conmigo. La orden tajante no les dejó margen para discutir. Subaru se estremeció, mientras Rem se acercaba instintivamente a él, protectora y reacia a dejar que esa enorme y monstruosa criatura se acercara a su Subaru-kun. Pero ante la magnitud de la batalla que se libraba a su alrededor, ambos sabían que resistirse era inútil. Las fuerzas terrestres por sí solas parecían más que suficientes para destrozar a la bestia, así que ¿de qué serviría estar allí? Con un tenso asentimiento, lo siguieron. La lanzadera despegó, escoltada por las imponentes siluetas de dos magnaguardias, y se elevó hacia el cielo. Al acercarse, pero con precisión, los pasajeros contemplaron la masacre que se desarrollaba abajo. Subaru y Rem se quedaron boquiabiertos. La ballena blanca, el terror susurrado en las leyendas, estaba siendo completamente humillada. Oleada tras oleada de droides lo invadieron como una tormenta de insectos de acero. El fuego blaster le devoraba la carne. Los misiles estallaban contra su piel en fulgurantes bolas de fuego. Escuadrones de cazas surcaban el aire en rotaciones interminables, ametrallando y volando en círculos como buitres alrededor de un animal moribundo. Y eso mientras las fuerzas terrestres también lo atacaban. La monstruosa ballena se revolvía y chillaba, pero ya no era el depredador. Solo la presa. Dios, pensó Subaru, entre asombro y incredulidad, al ver que trataban así a la misma criatura que le había causado tanto sufrimiento. Están abusando de ella. Aunque le pareció un poco decepcionante después de enterarse de la amenaza que representaba esta ballena, e incluso experimentarlo él mismo por su peligrosidad.
Cómo lo hizo sufrir al hacer que el mundo entero se olvidara de Rem, y ahora, la ballena blanca no parecía más que una bestia colosal que se agitaba impotente contra un enjambre de avispas. A pesar de su tamaño, terror e impresionante velocidad, incluso ella era impotente ante la interminable marea de droides. Una demostración perfecta y aterradora de lo que la verdadera unidad podía lograr. La tos de Grievous resonó como un engranaje al inclinarse hacia adelante, con la voz cargada de burla y decepción. Patético. ¿Así que esta es tu supuesta bestia legendaria? HMPH. He luchado contra Jedi que resistieron más que esta criatura. Antes de que Rem pudiera siquiera preguntar qué era un Jedi, el general se giró bruscamente hacia el droide piloto. Abre la escotilla. Los dos droides se pusieron rígidos, sobresaltados. ¿Eh? Pero señor, es Peli. Dije que lo abran. Entendido, entendido. La lanzadera se detuvo lentamente. Con un chirrido hidráulico, la escotilla se abrió con un crujido y una ráfaga de viento aulló en la cabina. Subaru y Rem se tambalearon, aferrándose a lo que podían para estabilizarse, mientras Grievous y sus magnaguardias permanecían impasibles, como estatuas contra el vendaval. Solo la capa del general ondeaba furiosamente en el aire impetuoso. Paso a paso, Grievous avanzó hacia la enorme abertura, con una mano con garras agarrando el marco mientras miraba fijamente el caos de abajo. Podría haberle dejado a su ejército, con el enjambre interminable que ya estaba desmantelando a la bestia con precisión despiadada. Pero eso estaba por debajo de él. Dejar que alguien, y especialmente esos estúpidos droides de batalla suyos, se adjudicara esta victoria era un insulto a su orgullo, un insulto a su propio nombre. No tendría derecho a proclamarse el mejor guerrero de Caleb. No, la presa sería suya. La cabeza de esta bestia sería su primer trofeo de este extraño mundo. Y Grievous estaba eufórico por ello. Y así, en su mano izquierda, Grievous finalmente activó su sable de luz. ¡Saa! Un rayo de luz azul cegador estalló con ese zumbido inconfundible y escalofriante. Subaru se quedó boquiabierto. Sus ojos se abrieron de par en par. No había duda. Ese sonido. Ese brillo. Esa arma, un sable de luz. Un sable de luz real. Estaba mirando el arma más icónica del cine justo ahí, frente a él, viva y real, no solo un objeto de utilería. Su nerd interior gritó tan fuerte que creyó desmayarse. Un sable de luz. Un sable de luz de verdad. El arma más icónica del cine. Madre mía. Dios mío. Aunque Rem estaba maravillada por el arma extraña que observaba, que parecía estar hecha completamente de luz, y sentía curiosidad por los sonidos que emitía, su mirada se desvió hacia Subaru. Podría haber jurado que sus ojos brillaban, la mirada ardiente de Grievous no se apartó de la bestia que se agitaba. La ballena blanca había resistido la primera oleada. Sus chillidos resonaban en el campo de batalla, pero aún seguía viva. Para el general Cyborg, eso era inaceptable. Sin dudarlo, saltó de la lanzadera con sus dos magnaguardias siguiéndolo. El viento aullaba junto a su estructura metálica mientras se desplomaba, con las capas ondeando como alas destrozadas. Otro sable de luz, uno verde, se encendió en su otra mano, inundando el cielo a su alrededor con un color extraño y misterioso. Su cuerpo se retorció en el aire, en un perfecto y mecánico tonel, hasta que sus pies con garras apuntaron directamente hacia la ballena que descendía. Luego, como un cometa, se lanzaron en picado. Con ambos sables cruzados frente a él, Grievous dejó escapar un grito de guerra metálico que hizo temblar los huesos. ¡Raag! ¡Kepsch! Las espadas gemelas se clavaron profundamente en la carne de la bestia mientras todo su cuerpo se estrellaba contra ella con una fuerza aplastante. ¡Vamos! ¡Oh! La ballena blanca emitió un gemido agonizante, cuyo bramido estremeció los cielos. El dolor de los sables de luz la atravesó con una fuerza mucho mayor que la de cualquier acero mortal. Eso, combinado con el impacto del ataque en caída libre del Cyborg y el apoyo de las electrovaras de los magnaguardias que le atravesaban la piel, dejó a la legendaria bestia tambaleándose. Desde el transbordador, Subaru y Rem estaban simplemente en shock por el ataque que Grievous acababa de realizar. La ballena blanca aulló de angustia mientras Grievous corría sobre su enorme cuerpo, con sus sables de luz girando como aspas de helicóptero en una furiosa tormenta de verde y azul. Las cuchillas atravesaban la carne como papel, abrasando el aire con cada golpe. Chispas y trozos de tejido ardiente salían volando mientras el Cyborg destrozaba a su presa con precisión despiadada. De un solo y feroz golpe, le cortó la aleta superior a la bestia, haciéndola rodar al suelo. Grievous rió frenéticamente y con vanidad mientras seguía atacando a la ballena con sus sables de luz.
Ja 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 ja. ¿Sí? Tus gritos son como música para mis receptores de audio. Luego, la ballena blanca descendió completamente hacia el suelo y abrió su boca, tragándose el suelo que estaba debajo y dirigiéndose hacia el ejército terrestre en la superficie. El ejército droide respondió al instante con escuadrones de droides de combate B2, RP y pilotos STAB que desataron una descarga implacable, con rayos de plasma golpeando al monstruo para desviar su atención. Arriba, los bombarderos clase Yen rugían, lanzando ráfagas de torpedos de protones. Las detonaciones atravesaron el cuerpo de la ballena en una cadena de tormentas de fuego, impactando y explotando alrededor y detrás de Grievous mientras este continuaba sus despiadados ataques, sin importarle que sus dos magnaguardias fueran alcanzados por el ataque. De vuelta en la lanzadera, Subaru ordenó a los droides piloto que regresaran a la base. La lanzadera se desvió, con los motores zumbando al iniciar el descenso. Subaru se quedó allí, mordiéndose el labio, observando el campo de batalla. Aunque una pequeña parte de él sentía una satisfacción sombría, y me atrevería a decir, incluso sádica, ante el tormento de la ballena, otra se retorcía incómodamente. Simplemente quedarse sentado allí, sin hacer nada, era insoportable. Tenía que hacer algo. No podía dejar que Grievous se llevara todo el crédito. Aunque Subaru supiera que en realidad no había mucho que él o incluso Rem pudieran hacer. Pero tenía que intentarlo. Quería al menos participar en alguna venganza contra la bestia por borrar a Ren del mundo, aunque fuera en un bucle fallido. Mientras volaban, Subaru notó que la ballena se acercaba a la base, con su gigantesca boca abierta, lista para tragarse al ejército de droides en tierra, y se le ocurrió una idea. Loca y temeraria. Una idea de Subaru. Droides. Abran la escotilla. Ladró de repente. Los droides pilotos se sobresaltaron. ¿Eh? Tú también, señor. ¿Humano? Es Natsuki Subaru. Se señaló con el pulgar con orgullo. Y sí, abre la escotilla. Los droides dudaron y luego inclinaron la cabeza como si hubieran recibido una revelación. Espera un segundo, ni siquiera tienes rango. Rayos, ni siquiera tienes rango. No puedes darnos órdenes. ¿Sí? Sin rango, sin autoridad. Buen intento. Su desafío petulante, casi infantil, hizo que Subaru arqueara una ceja. Claro, olvidé que estos tipos eran idiotas, pensó, ignorando por completo que él mismo era idiota por lo que planeaba hacer. Así que Subaru tuvo que usar su lengua de plata para que los droides obedecieran su llamado. Escuchen. Soy yo quien los trajo a esta pelea. Soy a quien el general Grievous llamó personalmente. Si no fuera por mí, ninguno de ustedes sabría siquiera que esta bestia viene. Así que, a menos que quieran regresar y decirle que ignoraron a su invitado de honor, yo diría que tengo un rango superior al de ustedes, cabezas huecas. Los droides se detuvieron y los procesadores zumbaron. Cuando lo dices así, entonces. Entendido. Órdenes son órdenes, señor. La escotilla se abrió con un siseo, una violenta ráfaga de viento atravesó la cabina. Subaru exhaló aliviado, con una sonrisa temblorosa en los labios, sintiéndose un poco orgulloso. Para alguien que se pasaba el día en su habitación durante su tiempo en su mundo y apenas interactuaba con nadie, si es que no, en absoluto, su lengua resbaladiza era algo para lo que nunca supo que tenía tanto talento. Incluso si la explicación que dio no era precisamente la mejor y sus objetivos eran un par de robots crédulos. Se giró hacia Rem, sonriendo de esa manera que ella conocía tan bien. Esa sonrisa imprudente y obstinada que indicaba que Subaru estaba a punto de hacer algo descabellado. Rem. Estoy a punto de hacer algo loco porque tengo una idea. Pero no estoy seguro de poder hacerlo solo. ¿Estás listo para el reto? Por supuesto, Rem sonrió mientras respondía con confianza y devoción sin dudarlo. Vaya, qué rápido. Subaru rió entre dientes, casi avergonzado por la facilidad con la que ella confiaba en él. Pero, gracias, Rem. Le devolvió la sonrisa. Se dirigieron hacia la escotilla abierta. Afuera, un escuadrón de B2, RP voladores rodeaba a la ballena blanca, disparando a sus costados. Pero la bestia permanecía fija en la base a pesar de ser atacada sin descanso por los B2, RP, droides montados en Stapi con Grievous, desgarrando su carne por dentro y por fuera. Subaru respiró hondo para tranquilizarse. Muy bien. Voy a alejar a la ballena de la base. Rem frunció el ceño. ¿Pero cómo? Si ni siquiera estos droides pueden, es una bestia, ¿verdad? Interrumpió Subaru, con la mirada penetrante, pero con una sonrisa segura e inquebrantable a pesar de lo absurdo de su plan.
Y ya sabes cuánto me atraen las mabestias. Ante esto, Rem abrió mucho los ojos, preocupada. ¿Subaru-kun? No me digas que estás. Sí, dijo Subaru con una respiración temblorosa, pero segura. Voy a atraer a la ballena blanca usándome como cebo. Rem estaba a punto de protestar ante una idea tan peligrosa y absurda. No se trataba de una manada de Wolgram. Era una pesadilla que podía tragarse montañas enteras. ¿En qué estaba pensando Subaru-kun? ¿Acaso no valoraba su vida? Sin embargo, Subaru comenzó a explicarle cuál sería su plan. Al final, aunque Rem dudaba muchísimo en seguir adelante, comprendió lo que Subaru tenía en mente y decidió confiar en él. Y así, Subaru saltó de la lanzadera en caída libre en el caótico cielo nocturno con Rem siguiéndolo, dejando a los dos droides piloto en la lanzadera confundidos por tal comportamiento. Vaya, cómo saltaron. ¡Qué locura! Los orgánicos son raros. Tú lo has dicho. Subaru se desplomó por los aires, con el viento azotándole la cara, hasta que se estrelló contra la parte trasera de un B-2RP volador. El droide se sacudió, casi perdiendo el equilibrio. Humano. ¿Qué haces? Preguntó con su voz grave y monótona. Subaru soltó una risa nerviosa mientras el viento le azotaba la cara. Ja ja ja. Lo siento, amigo, pero parece que voy a subirme a tu lomo de ahora en adelante. La voz del B-2RP se crispó levemente, plana y sin impresionarse. Se detectó comportamiento poco convencional. Antes de que pudiera replicar, Subaru miró de reojo y vio a Rem balanceándose con gracia sobre otro B-2RP, con el cabello ondeando al viento como una bandera azul. Subaru inhaló profundamente, preparándose, y luego gritó con todas sus fuerzas. «Puedo regresar a HRGK muerto». Las palabras se le ahogaron en la garganta mientras la agonía le desgarraba el pecho. Su corazón se convulsionó violentamente, como si lo apretaran garras invisibles. Rem hizo una mueca y entrecerró los ojos, alarmada. Podía oler el hedor de la presencia de la bruja, cada vez más intenso y fétido, en Subaru. Y no era la única. La ballena blanca se congeló a mitad de la carga, y su enorme ojo se fijó instantáneamente en Subaru. Con un rugido atronador, se desvió de la base droide y se dirigió hacia él como un depredador que percibe el olor de una presa fresca. Subaru forzó una risa, aunque estaba pálido. Bueno, eso funcionó mejor de lo esperado, golpeó frenéticamente el hombro del droide. Sí, esta es la parte donde vuelas más rápido. Más alto. Ahora estaría bien. Obedeciendo, los repulsores del droide se encendieron y se disparó hacia el cielo. Subaru se aferró a él con todas sus fuerzas mientras el monstruo corría tras ellos. Arc. Tras ellos, Grievous clavó sus garras y sables de luz en la piel de la ballena, arrastrándose hacia su cabeza. Pero a medida que la bestia se elevaba hacia el cielo en persecución de Subaru, incluso él se vio obligado a trepar con más fuerza para seguirle el ritmo. Sin embargo, notó que la atención de la bestia estaba ahora hiperfija en Subaru. Mientras tanto, Subaru se arriesgó a mirar hacia abajo. La ballena surcaba el aire tras ellos, con sus colosales fauces abriéndose cada vez más. Parecía que ambos se dirigían directamente hacia la imponente silueta del acorazado Lucreulk. Intentando distraerse del terror absoluto, Subaru gritó por encima del viento. «Oye. ¿Tienes un nombre? Supongo que una designación». La voz del B-2RP respondió con un crujido, monótona e indiferente. «Este no es el momento adecuado para preguntas. ¿De verdad deberías hacerme esa pregunta ahora mismo, humano?» «Tal vez no», admitió Subaru, con una risa tensa y débil, «pero me gustaría saber el nombre del droide que está arriesgando sus circuitos para ayudarme». Una pausa. Luego, con el mismo tono monótono. «Soy B2X-13. No tenemos nombre. Somos manufacturados. Programados para obedecer órdenes. Nada más». La sonrisa de Subaru se desvaneció, sustituida por una más suave. Lo sabía, por supuesto. Había visto mucho de Clone Wars de niño y sabía que, a pesar de que solían ser utilizados como carnada o como alivio cómico, no podía evitar encontrar trágica la existencia de estos droides. Pero en su corazón, tomó nota de esa designación. B2X-13. Al comprender lo que Subaru intentaba hacer, Grievous gruñó mientras desactivaba uno de sus sables para activar el comunicador de su muñeca. La bestia está al descubierto otra vez. Concentren todo el fuego. Aniquílenla. No sabía cómo ni por qué la bestia se dirigía específicamente hacia Subaru, pero Grievous estaba bastante impresionado de que este chico aparentemente débil lograra desviar la atención de la ballena blanca de las fuerzas terrestres. Roar.
Justo cuando las fuerzas aéreas estaban a punto de lanzar su segunda oleada de ataque, la ballena emitió un doloroso y ensordecedor gemido que no lastimó especialmente a los droides desalmados, pero sí hizo que Subaru, Rem e incluso Grievous se sujetaran la cabeza con dolor. Grievous perdió el control por completo, se desprendió de la bestia y aterrizó a horcajadas sobre un droide buitre que pasaba. Entonces el cuerpo de la ballena se convulsionó y con una violenta oleada expulsó una nube negra, tragando el cielo y la tierra por igual en una oscuridad asfixiante. ¿Qué demonios? La voz de Subaru se quebró al ver que el mundo se desvanecía en humo. El pánico lo agarró por los pies mientras desenfundaba su blaster E-5, disparando hacia abajo en ráfagas salvajes solo para medir la distancia, mientras destellos de rayos rojos se desvanecían en la oscuridad. Aterricen. Ladró, y el droide descendió bruscamente. B2X-13 se inclinó bruscamente, con los propulsores rugiendo mientras maniobraba a través de la oscuridad agitada y, de alguna manera, también alrededor de la ballena blanca. Comenzaron a descender con planes de reagruparse y replanificar su ataque. Y cuando Subaru volvió a levantar la vista, vio fuego láser rojo, misiles y torpedos de protones disparados en todas direcciones por los cazas. Ninguno dio en el blanco. El cielo mismo se convirtió en una nube de luz y ruido, como una tormenta rugiendo entre el humo. Y en algún lugar dentro de ese abismo, la ballena blanca todavía rugía. De vuelta en la base droide, Subaru vislumbró algo nuevo. Una enorme esfera roja expandiéndose, absorbiendo el aire sobre el complejo. El escudo de rayos de la fortaleza se estaba activando, sellando la base bajo su capa protectora. Su primer instinto fue instar a B2X-13 a dirigirse hacia ella antes de que la brecha se cerrara, pero un terror aún más apremiante se apoderó de su corazón. Rem, ¿dónde está Rem? El pánico lo atravesó, tan agudo como la desesperación que sintió en aquel bucle fallido cuando la niebla se la llevó. Se negaba a permitir que eso volviera a suceder. No podía. Antes de que pudiera reaccionar, la niebla negra lo envolvió, sofocándolo, consumiéndolo por completo. Subaru tosió violentamente, con los ojos irritados. Tos. Rem. Rem. Su voz se quebró, la desesperación resonando en el vacío. No hubo respuesta. Aterricen con nosotros. Gritó, aferrándose con fuerza a B2X-13. Esa es una orden ilógica. No hay nada más que oscuridad, hazlo. Es una orden. Te falta el rango aún tenemos que encontrar al general Grievous, que quedó atrapado en este humo. Tenemos que reagruparnos y elaborar un nuevo plan. B2X-13 se quedó en silencio por un momento. Tu explicación es lógica. Subaru exhaló un tembloroso suspiro de alivio mientras el droide descendía en ángulo, con los propulsores llevándolos a través de la negrura asfixiante hasta que finalmente tocaron la tierra cubierta de hierba. Subaru se deslizó del lomo de B2X-13, con las piernas temblorosas, pero se obligó a mantenerse erguido. Se cubrió la boca con las manos y gritó al abismo. Rem. Si me oyes, aquí estoy. Si no, sigue mi olor. Pena. Aquí estoy. Durante un largo y agonizante instante, solo el silencio le respondió. Entonces, espadas azules y verdes atravesaron la niebla como faros. El general Grievous descendió a horcajadas sobre un droide buitre, aterrizó y saltó ante Subaru, con la capa ondeando al desactivar sus sables. Parecía listo para hablar, pero la ballena rugió. Y no fue un solo rugido. Eso, no suena bien. Pensó Subaru. Él miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron con terror. Él empezó a temblar, ni hablar. Tienes que estar bromeando. Screech. Raor. Arriba, iluminadas por el vencedor nocturno a través de la niebla que se desvanecía, 3 ballenas blancas flotaban en el cielo nocturno. Y destrozaban las fuerzas del droide en el aire. Grievous guardó silencio, como si contemplara este inesperado giro de los acontecimientos, y lo único que emitió fue un gruñido bajo. Pero Subaru dejó caer su blaster y miró al cielo con desesperación. Ya estaba increíblemente tentado de dar un salto aquí y ahora. En ese momento, los recuerdos de todo lo horrible que había soportado comenzaron a desfilar por la mente de Subaru como fragmentos de vidrio roto, agravándose con cada pensamiento. Su humillación a manos de Julius, su amarga pelea con Emilia, el frío rechazo de los demás candidatos reales, cada fracaso, cada muerte. Sin pensar en el futuro. Nunca pienso en las consecuencias. Siempre me lanzo como un tonto y arrastro a todos conmigo. No he aprendido ni una maldita cosa. ¿Por qué no puedo hacer nada bien?
¿Por qué siempre soy yo quien mete la pata, provocando que maten gente y solo me doy cuenta de la lección cuando ya es demasiado tarde, cuando ya estoy muerto? Debería haberlo aprendido cuando Elsa me destripó. No soy un héroe. No soy el protagonista de una historia de fantasía. Todos menos yo saben qué hacer aquí. Incluso el maldito Grievous. Acaba de llegar y ya está manejando esto mejor que yo. Me da igual Lugúnica, ni la política, ni salvar el mundo, solo pensé que todo era genial. ¿Qué tan patético es eso? No tengo nada que ofrecerle a Emilia. Solo trivialidades inútiles de otro mundo, y ni siquiera eso vale nada comparado con la máquina de guerra andante que tengo delante. Emilia tenía razón al dejarme de lado. No hice nada por ella. Por fuera, Subaru parecía roto, vacío. Tenía los hombros hundidos, el rostro pálido y derrotado. Me odio por completo. En ese momento, Grievous se hartó. Se acercó a Subaru y le dio un fuerte golpe con su mano metálica, sacándolo de sus pensamientos egocéntricos. Grieta. Argok. Subaru cayó al suelo, agarrándose la mejilla con dolor y miró a Grievous en estado de shock. Detén ese lloriqueo innecesario y desagradable de inmediato, humano. Subaru parpadeó, aturdido tanto por el escozor en su rostro como por el veneno en el tono de Grievous. No tengo ni la menor idea de cómo pasaste de ser un chico cuya rabia y convicción me impresionaban incluso a mí a este miserable y patético caparazón. Gruñó Grievous, apretando con fuerza su mano de metal como si reprimiera el impulso de aplastarle la garganta a Subaru. Un momento, ardías de rabia como para movilizar ejércitos y ahora, te hundes en tu propia debilidad como un animal moribundo. Escutió la palabra como si fuera inmundicia. ¿Crees que tolero la debilidad? Aquí estás, revolcándote en tu propia y lastimosa miseria, gimiendo por tus fracasos como un niño mimado. Me tomas por tonto. Subaru intentó hablar. Yo no estaba, lo eras, lo interrumpió Grievous con veneno. Acababas de admitir que no tienes orgullo y que te odias a ti mismo, y aún así te atreves a presentarte ante un aliado. ¿Un luchador? Bah. He aplastado a Jedi que se comportaron con más dignidad en sus últimos alientos de la que tú demuestras ahora. Subaru no pudo responder y Grievous gruñó. Dime, muchacho, ¿por qué debería malgastar mi esfuerzo en esto? Si te vas a quedar ahí parado inútilmente, lamentándote de lo patético que eres, ¿por qué me he esforzado tanto por ayudar a alguien como tú? Te habría destrozado en cuanto demostraste ser una carga y un insulto para mí. En efecto. Grievous era un guerrero. El guerrero más grande de Calais. Y un gran guerrero se enorgullece de sus habilidades y logros. Es parte de su naturaleza. Toda la existencia de Grievous se forjó a fuego, sangre y guerra. Así que ver a este ser lastimoso lloriqueando y parloteando sobre cuánto se odiaba a sí mismo y lo inútil que era enfureció muchísimo al general Cyborg. Para Grievous, alguien que ha aterrorizado a la República, amenazado gobiernos enteros, conquistado territorios y asesinado a innumerables Jedi, haberse aliado con un ser tan patético es un insulto. Lo que vomitas no es rabia ni convicción. La voz del general sonó como un látigo. Es el llanto de un niño mimado y patético que confunde la debilidad con la tragedia. En ese momento, Subaru empezaba a molestarse por los insultos que le lanzaban. No lo soy. Justo cuando estaba a punto de protestar, Grievous levantó al chico del cuello y lo acercó a su rostro metálico. Entonces muéstrame. Demuéstrame que no he cometido un grave error de juicio al aliarme contigo. Extendió un brazo, su dedo metálico apuntando hacia las 3 ballenas blancas que volaban en círculos sobre ellos como fantasmas fatales. Ahí yace la bestia. 1 o 3, no importa, los mataré. Porque comando el ejército de droides más poderoso de esta galaxia. Pero la pregunta es, ¿lo harás? Dime, Subaru Natsuki, ¿quieres renunciar a tu victoria o no? Eso es, Subaru habló con asombro y miedo ante las palabras de Grievous. Intentó defenderse, pero no le salieron las palabras. Recordó lo que Julius le había dicho cuando lo golpeó sin piedad. Y por mucho que Subaru odiara a Julius, tenía razón. Era irremediablemente impotente. Carecía de cualidades, y no tenía intención de rehabilitarse. Era un inútil. ¡No! En algún lugar muy profundo de él, sin que ni siquiera el propio Subaru lo viera, una parte de él se quebró en pura oposición a sus propias palabras. Te equivocas. Murmuró Subaru, su rostro contorsionándose lentamente en uno de fastidio y enojo. Oh. Dijo Grievous, esta vez su tono era más tranquilo y más intrigado mientras finalmente dejaba caer al chico. Subaru recordó todo lo que le dijeron todos.
Eres irremediablemente impotente y no tienes derecho a estar a nuestro lado. Lo que tienes no es lealtad ni fidelidad. Es más sucio que eso. Es la existencia de un perro y la avaricia de un cerdo. Un cerdo perezoso que quiere. Gracias, Mimi, pero no hace falta. De todas formas, Natsuki-kun no puede hacer nada ahora. Cada insulto, cada desprecio, cada rechazo, todo había sido cierto. Era débil. Era egoísta. Había estado obsesionado solo con Emilia, ciego a todo lo demás. Pero ya no. Subaru ahora tenía una nueva chispa de determinación en su interior. Iba a demostrarles que estaban equivocados. A todos. Finalmente iba a hacer lo que juró que haría en el momento en que fue convocado a este mundo. Él iba a cambiar para mejor. Y para lograrlo, necesitaba intentarlo de verdad. La mente de Subaru recordó de repente la sabiduría de Qui-Gon Jinn. Palabras que le quedaron grabadas al ver la amenaza fantasma. Tu enfoque determina tu realidad, así es. Quien determinó su realidad fue el propio Subaru. Si quería ser mejor, necesitaba intentar dejar atrás sus malos hábitos. Empezando por aquietar su mente y dejar de obsesionarse con Emilia. Necesita centrarse en el aquí y ahora. Y ahora mismo, había una ballena blanca legendaria que necesitaba ser subyugada. La misma bestia por la que él mismo quería pagar, no solo por causarse un sufrimiento inconmensurable a sí mismo, sino también a quienes lo rodeaban. Por hacer que el mundo se olvidara de Rem. Subaru había decidido que finalmente había terminado de ser el saco de boxeo. Él iba a pelear. Él iba a ganar. Él iba a conquistar. Los ojos de Subaru ardían con un fuego mayor que los que Grievous había visto antes. Lucharé. Ya no quiero que me golpeen. Sus palabras resonaron en la niebla, más una declaración que una promesa. El temblor del miedo se disipó en el fuego de una determinación recién descubierta. Lucharé. Ganaré. Si pudiera sonreír, lo haría. Grievous entrecerró los ojos con satisfacción. Ahí está el potencial que vi. Bien, dijo, volviéndose para ver las ballenas. Entonces será mejor que te prepares, porque esta será una batalla gloriosa. Antes de que Subaru pudiera armarse de valor, una voz cortó la niebla que se desvanecía. Subaru-kun. El corazón le dio un vuelco. Ladeó la cabeza y vio a Rem, corriendo hacia él entre el humo que se disipaba. El alivio lo invadió como un maremoto. Está viva, gracias a Dios, está viva. Rem. Gritó, y sus labios se abrieron en la primera sonrisa verdadera que había mostrado en días. Grievous miró a Rem, quien aterrizó junto a Subaru. Sus ojos dorados mostraban una expresión de admiración. Me sorprende que hayas sobrevivido a esta terrible experiencia, pequeña criada, comentó con voz áspera. Grievous solo había asumido que era una simple criada y nada más. Antes de que Rem pudiera explicarle quién era en realidad, Subaru resopló con orgullo y lo hizo por ella. No la subestimes, Grievous. Rem no es solo una criada, extendió un brazo dramáticamente hacia ella, como un artista que anuncia a la estrella del espectáculo. Es la criada más linda y la compañera más feroz que cualquiera podría desear. Y es la Oni más fuerte que conozco. Lo terminó con un gesto exagerado y una pose exagerada de Tachan. Como si presentara un premio en un concurso. Rem solo rió entre dientes ante las payasadas de Subaru y se sonrojó como un tomate al oír su descripción, sobre todo al oírlo llamarla linda. Grievous respondió a las teatralidades de Subaru con nada más que un gruñido bajo y molesto. Subaru se recompuso y volvió a ponerse serio mientras miraba al cielo para ver las tres ballenas blancas. En lugar de miedo, su rostro se contorsionó con una expresión de contemplación y una renovada determinación, algo que Rem notó. Movimiento rápido del ojo. Sí, Subaru-kun. ¿Ha sucedido esto antes? Según las leyendas de la ballena blanca, se dice que era una bestia que vivía en grupos. ¿Que había varias? Preguntó. Rem negó con la cabeza. No. No recuerdo que nadie dijera que la ballena blanca podía multiplicarse, respondió mientras miraba a las tres ballenas gigantes en el cielo. Que yo sepa, algo así nunca había sucedido antes. Entonces es un truco, Grievous interrumpió, haciendo que Subaru asintiera en señal de acuerdo. Exactamente lo que supuse, dijo. Si es un truco, solo tenemos que averiguar qué es. ¿Qué sugieres, Grievous? Grievous se burló con arrogancia. Si fuera por mí, los abrumaría a todos. Multiplicaría por 10 el bombardeo, sin importar cuántos clones genere. Uno sufrió mucho bajo la primera oleada de ataque. No veo por qué los clones no sufrirán la misma suerte. A Subaru se le iluminó la cara ante la previsiblemente despiadada respuesta.
Claro. Claro que es idea tuya. Pero ¿qué pasa si siguen generando más? Incluso con tu ejército, si pueden producir clones sin parar, nos ahogaremos en ellos en poco tiempo. Grievous solo emitió un gruñido animal, un sonido que todavía desconcertó un poco a Rem, ya que para ella sonaba tan antinatural. Entonces los destrozamos hasta que la artimaña se derrumbe, gruñó Grievous. Entrecerró los ojos al mirar a Subaru. Además, me da curiosidad saber por qué esa bestia estaba tan obsesionada contigo en ese preciso instante, dijo, recordando cómo la ballena cambió repentinamente su rumbo, pasando de apuntar hacia la base de droides a centrarse de repente en Subaru. Subaru se frotó la nuca con nerviosismo. Cierto. Supongo que es por mi olor, respondió. ¿Olor? Preguntó Grievous, desconcertado. Fue Rem quien ofreció una explicación. Subaru-kun está impregnado del aroma de la bruja. Es un miasma detectable por quienes tienen una conexión espiritual, quienes han sido corrompidos por el culto de la bruja o quienes tienen la capacidad innata de percibir el maná contaminado. Y como las bestias como la ballena blanca son creaciones de la bruja, significa que se sienten muy atraídas por el aroma de Subaru-kun. Entendí poco de lo que dijiste, pequeña doncella. Pero supongo que este olor es la razón por la que la ballena, o cualquiera de estas bestias, se siente particularmente atraída por el chico. Rem asintió. Sí. Correcto. Mientras Grievous sostenía su barbilla metálica en contemplación, Subaru habló. Puedo intentar ser el cebo para atraerlos de nuevo, pero eso no es todo lo que quiero hacer. ¿HM? Gruñó Grievous intrigado mientras observaba con curiosidad a Subaru acercarse a él con gran confianza, determinación y griega. Algo nuevo. Incluso si la mente de Subaru actualmente era un desastre, con todos estos pensamientos de cambiar su mentalidad y sus emociones por todos lados debido a la adrenalina de la batalla, todavía había una cosa que estaba decidido a hacer aquí y ahora. Subaru sonrió con confianza y señaló ligeramente a Grievous. No eres el único que quiere llevarse la cabeza de este monstruo como trofeo. Déjame participar de la gloria. Tanto Grievous como Rem se quedaron paralizados ante la audacia de su declaración. Si Grievous aún tuviera carne bajo sus placas, habría arqueado una ceja. Este era el mismo chico que, hace apenas unos momentos, se había regodeado en la debilidad, la autocomplacencia y la vergüenza, y ahora exigía el derecho a estar codo con el más grande de los guerreros. Absurdo, pensó Grievous. Pero, ambicioso. Ambición insensata, sí, pero ambición al fin y al cabo. Y mucho mejor que las quejas patéticas que antes le habían irritado los receptores auditivos. Esto sí que era progreso. Grievous sopesó la idea en silencio. Compartir la victoria no era su naturaleza. La gloria pertenecía a los fuertes. Sin embargo, este chico era la razón por la que había sido convocado a este mundo, y hasta ahora, Grievous había considerado a Subaru Natsuki el humano más desconcertante que había conocido. Pero de una cosa estaba completamente seguro. El chico tenía potencial. Y Grievous había estado considerando un nuevo aprendiz últimamente. Quizás el destino se estaba alineando de una manera inesperada. Y dado que este chico era a quien había sido convocado a este mundo para proteger, también sería una buena manera de tenerlo bajo su mando y control. Una risa áspera y mecánica brotó de su pecho. Ja 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 ja. Muy bien. Por fin hablas con convicción inquebrantable. Ese es el lenguaje de los guerreros. Aunque tus palabras rezulman arrogancia, muchacho, la arrogancia, templada con voluntad y rabia, puede forjar un camino hacia la grandeza. Subaru parpadeó, sorprendido de que Grievous realmente estuviera de acuerdo. Grievous entonces se dio la vuelta y activó sus sables de luz. ¡Saa! Subaru volvió a tener estrellas en los ojos. Vaya, todavía no puedo creer lo genial que es. Exclamó con entusiasmo, mientras Rem, cada vez más asombrada, tenía que mirar más de cerca el arma extranjera. Grievous apuntó sus sables al cielo donde se libraba la batalla con las ballenas. Mataremos a esta bestia juntos. Pero fíjate, muchacho, si no logras seguirle el ritmo, serás aplastado por ella. Sigue mi ejemplo o morirás. ¿Entendido? Subaru miró a Grievous y sonrió. Cierto. Krushch Karsten, uno de los 5 candidatos a ascender como el 42o gobernante de Lugúnica, no era como la mayoría de la gente. Esta noche fue la culminación de una planificación meticulosa. Las tropas se entrenaron para movilizarse en instantes, la logística se organizó a la perfección. No había tiempo que perder, ni margen para la duda. Esta noche silenciaría a todos los escépticos que cuestionaban su capacidad de liderazgo.
Aunque era la favorita en la selección real, nada estaba garantizado. Su estandarte aún no había conquistado todos los corazones del reino. Pero triunfar sobre una de las tres grandes mabestias sería una hazaña imposible de ignorar. La ballena blanca había sido avistada a lo largo de la carretera de Lipas. Esa bestia ancestral, nacida de la malicia de la bruja de la envidia, había atormentado la tierra durante siglos. Arrasó aldeas, devoró caravanas y ahogó legiones enteras en su niebla asfixiante. Los sobrevivientes fueron pocos, salvos por la ausencia o por un cruel accidente. En sus salones esta noche se encontraban hombres y mujeres que habían perdido a padres, hijos, esposas y camaradas. Durante 400 años, la ballena había dejado atrás no solo cadáveres, sino tumbas vacías donde los nombres habían sido olvidados. La voz de Crust se escuchó por todo el pasillo, firme como el acero. Las vidas que se llevó la ballena blanca son incontables. Quizás sea mejor decir que la propia niebla les ha robado la memoria. Durante 4 siglos, las lápidas se han multiplicado, y las tumbas sin nombre aún más. Esto termina esta noche. Sus palabras impactaron como martillazos. Los veteranos apretaron las mandíbulas ante el creciente dolor. Los soldados más jóvenes sintieron que la vieja ira ardía fresca en sus pechos, la rabia largamente enterrada que finalmente cobraba vida. El aire se densificó de furia y determinación. Con deliberada gracia, Crust desenvainó su espada y la alzó en alto. El cabello verde de la duquesa brilló a la luz de la antorcha mientras declaraba: tropas. Marcharemos hacia la carretera de Lipas y regresaremos triunfantes. Esta noche, por nuestras manos, la ballena blanca caerá. Un rugido atronador le respondió, las voces de hombres y mujeres unidos por la pérdida y la venganza. Por primera vez en generaciones, los cazadores perseguirían al cazador. La bestia de la niebla, terror de 4 siglos, finalmente sería acorralada. El don de Crust Carsten no era solo estrategia, sino el poder de despertar convicciones. Esta noche, les dio a sus súbditos algo más que órdenes. Les dio un propósito. Pero a pesar de toda su brillantez, a pesar de su inquebrantable determinación, ya era demasiado tarde. Un día demasiado tarde. Una decisión equivocada. La verdad pronto se revelaría. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.